nosotros queremos determinar lo que es el ingreso nacional, debemos saber primero qué es lo que lo determina, cómo es que se da a través del tiempo y por qué tiene fluctuaciones. Como saben, existe lo que se llama el ciclo económico. Está lo que se llama el ciclo económico y pues saben que a través del tiempo el PBI no es que sea lineal, está fluctuando, ¿ok? Entre recesiones y periodos de crecimiento. Bueno, nosotros queremos saber qué es lo qué explica las fluctuaciones del PBI, ¿ok? Esto de acá se llama PBI efectivo, es decir, el que en realidad se da. Ese es el PBI potencial, el que se cree que se va a dar, o el que debería darse. Bueno, ¿qué explica las fluctuaciones? Las fluctuaciones del PBI, claro. Para responder a esta pregunta es que vamos a utilizar nosotros el modelo keynesiano. ¿Ya? Bueno, se llama modelo de la determinación del ingreso, que está basado en las ideas de Keynes. Un momento. Ya. Para empezar, debemos primero modelo keynesiano. Primero debemos saber lo que es el flujo circular. Esto es importante que se entienda, porque luego cuando veamos las igualdades que hay cuando lo formamos matemáticamente y también geométricamente, se va a dar, o sea, va a ser un hecho de que el ingreso sea igual a la demanda agregada. Ya está. Pero para entender esta relación es que primero se analiza lo que es el flujo circular. Ya. Nosotros, o la economía, produce. Un momento, voy a aceptar a alguien. Ya, bueno. La economía produce, es lo que se llama producción. Y al tener producción genera que empleo, ¿ok? Esta producción y este empleo, ¿qué produce? Ingresos. Ingresos, pues a los factores productivos, ¿no? Por ejemplo, a los trabajadores les da su salario, al capital lo que es el interés, o a la tierra lo que es la renta. Entonces, cada factor productivo tiene su ingreso. Estos ingresos son utilizados en el mercado de bienes, en el mercado de activos, cualquier mercado. Y va a ser el gasto que los factores hagan en dichos mercados. Entonces, esto se va a llamar gasto agregado. Ya, el gasto agregado también se puede ser entendido como demanda agregada. La demanda agregada tiene que ver con pues los bienes y servicios que se van a consumir, se van a comprar en la economía. Y el gasto agregado, pues, es la parte monetaria, ¿okay? El término económico. Entonces, pero al fin y al cabo, estamos hablando de lo mismo. En este modelo. Ya, entonces, si nosotros suponemos que todo el ingreso que hay en la economía se gasta en los mercados, entonces podemos decir que el ingreso es igual al gasto agregado. Si el gasto agregado es igual a la demanda agregada, entonces el ingreso de la economía es igual a la demanda agregada.
Igual que la producción. Si la producción es igual al ingreso, entonces la producción también es igual a la demanda agregada. ¿Ya? Eso se va a explicar más adelante. Entonces, como resumen, primero, el nivel de demanda agregada determina la producción de bienes y empleo en las empresas, ¿ya? Ese es el primero. Después, la producción agregada determina lo que es el ingreso que perciben los factores de producción, los dueños de factores de producción. Y tercero, el nivel de ingreso determina lo que es la demanda agregada, que es el de acá. Ya, ahora vamos a explicar, una vez hayamos entendido cómo es que funciona este flujo en la economía, lo habíamos entendido de una manera macro, hay que explicar cuáles son los componentes de la demanda agregada, porque Keynes se concentra en eso, en la demanda agregada. Y este modelo es, sí, cabe recalcar, a corto plazo. ¿Ya? Eh, entonces, vamos con los componentes de la demanda agregada. Ya. Los componentes de la demanda agregada son dos, el consumo y la inversión. El consumo, pues, es de las familias y la inversión de las empresas. El consumo, vamos a llamarlo así, es el nivel de gasto planeado en bienes y servicios. ¿Ok? Ya. Bueno, acá cabe recalcar que el consumo es. Ya. La diferencia. Acá en el consumo va a haber dos términos que se utilizan: lo que es el ingreso y lo que es la riqueza. Es importante mencionarlo porque, si bien en un principio solamente se utiliza el término de ingreso, más adelante también se va a utilizar el término de riqueza. Entonces hay que saber que es diferente. ¿Ya? Mientras que el ingreso es una variable de flujo, la riqueza es una variable de stock. ¿Ok? Es decir, la riqueza está en un periodo. En cuánta riqueza tuviste durante este año o durante el 2020. Y entonces es en un periodo. En cambio, el ingreso va a depender cuánto de ingreso tuviste mensualmente, y entonces es por periodo. ¿Ya? Para que lo entiendan, el stock, la variable de stock es igual a la variable de flujo. Um, yeah. Bueno, eso es nada más para que lo tengan en cuenta, porque algunos profesores lo mencionan, por ejemplo, Hugo Sánchez y el profesor Eloy. Entonces, diferenciemos lo que es ingreso y riqueza. Una es variable de flujo y el otro es variable de stock. La variable de stock, pues, es lo que tú tienes en el periodo, en un momento dado. En cambio, el ingreso es lo que vas teniendo por periodo, por mes, por año, por día. Es igual cuando se habla, por ejemplo, de ahorro o deuda. La deuda es la deuda que tú tienes en un momento dado. Y el ahorro es lo que tú vas ahorrando mensualmente, anualmente, diario. ¿Ya? Y lo menciono por eso, porque lo he visto en algunas prácticas. Ya. Ahora hay que separar lo que es el consumo y hacer la formulita. Bueno, acá el consumo es ya como les dije, el nivel de gasto
en bienes y servicios. Acá sí sería bueno mencionar lo que es la propensión marginal a consumir. Bueno, esto es así. Esto significa que, digamos que de tu ingreso tuviste 100 soles más de ingreso. Ya, este coeficiente va a determinar cuánto de esos 100 soles va a ir a tu consumo. ¿Ya? ¿Por qué es menor a 1 y por qué es mayor a 0? ¿Por qué es menor a 1 y por qué es mayor a 0? Porque de esos 100 soles que tú obtuviste más de ingreso, no todo lo vas a destinar a tu consumo. Algunos lo vas a una parte lo vas a destinar, por ejemplo, a lo que es el ahorro. Ni tampoco todo lo que ingresa todo lo que tienes de ingreso, nada vas a destinar a lo que es el consumo, de algo tienes que vivir, ¿no? Entonces, por eso es que es mayor a 0 y menor a 1. Bueno, eh, si lo queremos ver teóricamente, así es. Si lo queremos ver matemáticamente, también tiene que ver, está relacionado con la estabilidad, es decir, el equilibrio. Si esto es mayor a 1, el equilibrio deja de ser estable para ser inestable. Esto lo voy a explicar luego al último. Aquí está. Ya. Porque es que se tiene que cumplir ese supuesto. Ahora, Keynes tiene dos modelos dentro del modelo básico. No es que los dos funcionen, sino que la complejidad va aumentando, por eso. Acá el consumo, pues es igual a la propensión por el ingreso, lo que les comentaba aquí hace un momento. Ya, el modelo 2 ya el consumo es afectado también por el consumo autónomo, pues más la propensión por el ingreso. Ok, entonces nosotros nos vamos a quedar con esto. Ya, y aquí podemos hacer el gráfico para que se vayan familiarizando. Bueno, aunque ya supongo que algunos tendrán una idea. Esto se grafica así. El consumo autónomo aquí. Y pues acá la función. Así empezamos. Así es el consumo. Así se va construyendo poco a poco. Ya que estamos aquí en lo que es el consumo, podríamos mencionar también lo que es el ahorro. La función de ahorro. Teóricamente, el ahorro es igual al ingreso menos consumo. Entonces, si lo planteamos de forma matemática, tenemos el ahorro representado por S igual al ingreso menos lo que sería el consumo, este consumo. Ya, chicos, si algo no logran, si no les cuadra, participan o preguntan por el grupo o preguntan después también. La cosa es que todos aprendamos, ¿ya? Es como si estuviéramos entre amigos. Acá no son profesores y alumnos, son amigos que se están apoyando. Entonces, ya, eso sería el ahorro. Aquí, para poder explicar lo que es el desahorro, vamos a cambiarlo de esta manera. Más 1 menos C por Y. Acá solo se ha despejado y ya. Bueno, no se ha despejado, se ha acomodado para que tengamos esto. Esto es el desahorro. Ya, esto se explica de la siguiente manera. Imaginemos que una persona tiene un ingreso de 0. Imaginemos pues, que el ingreso es 0 y que nada más nos queda lo que es el desahorro. Ya, el consumo entonces de la persona será explicado por el desahorro.
ese desahorro es tomada de qué? Pues del ahorro, ¿no? Entonces, una opción es que ese consumo autónomo que tú tengas cuando tu consumo no depende del ingreso, es, por ejemplo, pedirte un préstamo, es, por ejemplo, vender un activo, o también, pues, de tu ahorro acumulado. ¿Por qué no estamos diciendo acá de, por ejemplo, algún programa social? Porque uno de los supuestos que, bueno, uno lo voy a mencionar después, es que acá no hay transferencias, ni hay impuestos, ni nada de eso. Entonces, vamos a tomar estas opciones. ¿Ya? Entonces, el consumo va a salir de acá, no va a salir del ingreso, porque estamos imaginando que el ingreso es cero, para poder entender qué es el desahorro. Ya. Entonces, cuando el ingreso es cero, se toma el consumo de estas variables. Entonces, ese es el desahorro. Quitarte parte de tu ahorro para destinarlo al consumo. Entonces, en la realidad obviamente no va a ser cero, pero sí puede ir disminuyendo el ingreso, puede ser cada vez más bajo. Entonces, tu consumo ya no va a depender tanto del ingreso, sino va a depender de tus ahorros. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, eso es el desahorro. Que, por ejemplo, tu ingreso empieza a disminuir, entonces tu consumo depende más de lo que es el consumo autónomo, digamos que lo toma del ahorro acumulado, entonces tu ahorro empieza a disminuir. ¿Es un ahorro negativo o un desahorro? Ahora, sigamos. Lo que es el gasto de la inversión. Ya hicimos lo que es el gasto del consumo, ahora hagamos lo que es el gasto de la inversión. ¿Ya? Que esto también Keynes hace un gran énfasis, eh, porque está prácticamente está en desacuerdo con los clásicos. Y esto también se observa en lo que es su modelo. ¿Ya? Para que tengan una idea, la inversión pues consiste en el aumento del capital físico de la empresa. A esto podemos llamarlo fábricas, maquinaria, existencia. La existencia son los productos que tienen las empresas en sus almacenes, productos terminados, materia prima, productos en proceso. Todo eso es lo que es la existencia. Ya, entonces voy a poner acá maquinaria, existencias. El aumento de esto es la inversión. Y depende, entre otras cosas, de la demanda futura. Esta demanda futura va a depender también, entre otras cosas, de la demanda actual. Okay. La demanda futura es, por si acaso, de los bienes y servicios que produce la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, si la demanda actual, hay que ponerlo tiempo y demanda, igual acá, tiempo y demanda. Acá esto es actual y esto es en el futuro. Si la demanda actual está creciendo, entonces un empresario va a empezar a confiar en el mercado, va a empezar, si es que lo demás, claro, por ejemplo, las expectativas económicas, si es que se acerca una recesión o una inflación, o la tecnología, las preferencias no cambian. Si todo eso se mantiene como constante, digamos, el empresario va a ver con buenos ojos lo que es la demanda actual. ¿Por qué? Porque si está creciendo, entonces da a entender que en un futuro también va a crecer y eso los motiva a producir más. En cambio, si la demanda disminuye o en la actualidad está disminuyendo, eso es un indicador de que en el futuro puede que pase lo mismo, ¿ok?
acuérdense del espíritu animal. Entonces, de eso depende la inversión. Bueno, sigamos. Acá ya podemos mencionar que en el modelo de Keynes, la inversión es constante, ya, no cambia. Esto es para simplificar lo que es el modelo. Lo que pasa es que en este modelo nos queremos concentrar más que nada en cómo es que el consumo puede afectar lo que es la producción. Bueno, el consumo, cómo afecta la demanda agregada y la demanda agregada, cómo afecta la producción. Y entonces por ahora se quiere mantener a la inversión constante, además porque implicaría agregar otros elementos, como por ejemplo el interés o la política económica, entonces por ahora se va a mantener constante. ¿Ya? Bueno, una vez hayamos repasado lo que es el consumo y lo que es la inversión, que son los dos componentes de la demanda agregada, ahora sí, formemos la demanda agregada. Formemos la demanda agregada. Ok, entonces, la fórmula va a ser la siguiente. Consumo más inversión. Pero el consumo también se puede entender como consumo autónomo más la propensión por el ingreso. Pues más la inversión, ¿no? Que en este caso es autónoma. Esto va a ser la demanda agregada. ¿Ya? Y lo vamos a verificar de la siguiente manera. Acá para comparar, voy a graficar el consumo, la función de consumo. Esta es la función de consumo, la que grafiqué hace un momento, acá. Lo voy a dibujar para comparar entre el consumo y la demanda agregada. Ese es el consumo y esta es la demanda agregada. Ya, que es consumo más, bueno, lo mismo, más la inversión autónoma. Y acá ya no solo va a estar consumo autónomo, sino también inversión autónoma. Esta diferencia que hay entre estas dos funciones, esta es la del consumo y esta es la de la demanda agregada. La diferencia entre esos dos es la inversión. ¿Ya? Es la inversión, por eso la importancia de la inversión. Más adelante también vamos a ver cómo es que se refleja eso. Bueno, vamos a trabajar también lo que es la idea de equilibrio, lo que les mencionaba acá arriba, porque era importante entender cómo funciona el flujo. El flujo circular. Si entendieron lo que es el flujo circular, no les va a costar tanto entender por qué el ingreso es igual a la demanda agregada. Esto, como les dije, es teoría. En la vida real no pasa mucho, pero si queremos estudiar un modelo, es bueno como que adaptarnos a eso, a esa lógica. Ya. Entonces, recogiendo la idea de ese flujo, podemos nosotros afirmar que en el mercado se presenta un equilibrio. Ya, ese equilibrio lo vamos a representar mediante una línea de 45 grados. Es más que nada una representación para que cada cruce que tenga con la demanda agregada sea un punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, acá, la línea de 45 grados. Representa el equilibrio en la economía.
Ese equilibrio, bueno, como les dije, es el ingreso igual a la demanda agregada. Ya. Entonces, esto se observa de esta manera. Demanda agregada es igual a la... pues esto no, por lógica. Cada punto de esta línea es una igualdad entre demanda agregada y producción o también ingreso. Entonces, por eso es que ponemos eso aquí. Bueno, le voy a hacer su rayita como todos lo conocemos. Ya. En los 45 grados. Como les dije, cualquier punto de esta línea es un equilibrio en la economía. ¿Ok? Entonces, utilizamos esta línea de 45 grados como una referencia que cada punto que pase por aquí, por ejemplo, de la demanda agregada, es un punto de equilibrio. Si pasa por acá, otro punto de equilibrio. Entonces, por eso es que se coloca, para utilizarlo como referencia. Ahora, la producción de equilibrio. Ya que estamos hablando de la línea de 45 grados, eh, bueno, le hablamos para introducir lo que es el tema de la producción de equilibrio. Ya, aquí recién vamos a mencionar lo que son los supuestos. En el modelo básico keynesiano. Bueno, primero, no existe depreciación del capital. ¿Ya? No existe depreciación del capital. ¿Por qué? Porque el modelo keynesiano, el básico por lo menos, trabaja a un nivel de corto plazo. ¿Ya? Entonces, la depreciación afecta más que nada a largo plazo. Entonces, puede que haya alguna depreciación, pero no afecta significativamente. Otro supuesto es que no existe impuestos ni transferencias. Ya, no existe impuestos ni transferencias. Tampoco, tampoco existe lo que es el ingreso, no hay ingreso, no, diré interés, no hay tasa de interés. Al no haber tasa de interés, tampoco hay lo que es ay, ya. Tampoco hay lo que es el, los precios, la variación de los precios son constantes, está dado. Y las empresas distribuyen todos sus beneficios. Mm, las empresas distribuyen todos sus beneficios. Bueno, entonces, una vez tenemos lo que es el equilibrio, el ingreso es igual a la demanda. Una vez tengamos esto, ya podemos despejar de aquí lo que es encontrar lo que es el ingreso de equilibrio. Entonces, esta demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más la propensión por el ingreso. ¿Ya? Bueno, despejando acá, tenemos que esto es el ingreso, despejando el ingreso, que es 1 menos C por el consumo autónomo más la inversión autónoma. Ya. Esto es el ingreso de equilibrio. Esto. Es la primera forma de obtenerlo. La segunda forma lo vamos a ver después. Ya.
Gráficamente lo vamos a ver de la siguiente manera. Esta es la línea de 45 grados. Y esta es la demanda agregada. ¿Ya? Entonces, en este punto, solo en este punto, va a haber un equilibrio. O mejor dicho, la economía va a estar en equilibrio. Entonces, esto es el modelo keynesiano, el básico. Ya. Ahora, lo que sí resulta interesante de todo el modelo son las situaciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque entra lo que es el concepto del multiplicador. Entonces, eso lo vamos a ver aquí. Situaciones de desequilibrio. Nosotros ya tenemos lo que es, como les decía, el equilibrio entre la demanda agregada y el ingreso nacional de la economía. Ya, ese es el equilibrio. Pero ¿qué pasa ahora si es que hay un exceso de demanda agregada o hay un exceso de producción? Eso lo vamos a ver ahora. Imaginemos nosotros que la demanda agregada es mayor a la producción. Si la demanda agregada es mayor a la producción, entonces esto se va a ver en un gráfico de la siguiente manera. Acá. Acá está la demanda agregada. Ya. Entonces, imaginemos que estamos en... No me saqué que hacerlo. Ya. Imaginemos que estamos en este punto. O en el punto... La demanda agregada es mayor a la producción, ¿no? Ya, en este punto. Donde la demanda agregada sea mayor a lo que es la producción. Entonces, con esta cantidad y con esta cantidad de demanda agregada, tenemos lo que nosotros aquí un exceso de demanda agregada. ¿Ya? Ah, ya. Un exceso de demanda agregada. Acá la demanda agregada es mayor a la producción. Ahora, llamémosle A y B. En ese, en ese espacio de A y B, como les decía, hay un exceso de demanda agregada. Ese exceso de demanda agregada va a generar que se reduzcan las existencias. ¿Por qué? Porque en el mercado la gente empieza a comprar más, a consumir más. Entonces, resulta que es mayor a la inversión que fue planeada por los empresarios. Entonces, el producto que era destinado a la producción, a la venta, ya se acabó. Lo que queda son las existencias. Se empieza a vender lo que está en el almacén y empieza a disminuir, ¿ya? Ese es un indicador para los empresarios que deben producir más, porque no se pueden quedar sin existencias tampoco, las existencias son importantes. Entonces, ante eso, es que aumentan su producción, ¿ya? Si aumentan la producción, entonces se genera más trabajo, más empleo, y esto provoca que aumenten los ingresos, porque ese trabajo, eh, pues es remunerado, ¿no? Y provoca que las familias tengan, por lo tanto, más dinero para consumir. Por eso es que aumenta el consumo.
Si aumenta el consumo, que forma parte de la demanda agregada, entonces podemos decir que también aumenta la demanda agregada. Ok. Este aumento de la producción y de los ingresos, sobre todo la producción, podemos verlo en el gráfico cuando se desplaza, porque la producción ha aumentado. Entonces lo reflejamos aquí, ya no es Y0, ahora es Y1. La producción aumentó, acá es la producción, aumentó hasta BD. Ya, esto es BD. Ha aumentado la producción. Ahora, ese aumento de los ingresos provocó un aumento del consumo. Ese aumento de consumo provocó un aumento de la demanda agregada. Esta demanda agregada forma parte del gráfico, entonces se va a reflejar aquí también. ¿Cómo? Pues va a aumentar aquí, al punto F, digamos. Ahora, demanda agregada 1 es mayor a demanda agregada 0. Ya. Ya. Ahora, volvemos a lo mismo. Si se dan cuenta, había un exceso de demanda agregada. Ahora también aumentó la demanda agregada, entonces las existencias empiezan a reducirse. Acuérdense que la economía es un ciclo, entonces una tras otra cosa se vuelven a repetir. ¿Ya? Si las existencias se reducen, es un indicador para los productores de generar más bienes y servicios. Entonces aumenta la producción. Si aumenta la producción, pues genera más empleo, ¿cierto? Al generar más empleo o utilizan más de maquinarias, utilizan más lo que es la tierra, entonces, ¿qué va a aumentar? Los ingresos. Y si aumentan los ingresos, la gente tiene más plata para ahorrar, más plata para consumir, entonces aumenta el consumo. Este consumo se traduce en un aumento de la demanda agregada. Ahí se van dando cuenta cómo es que va funcionando como una cadena. ¿Ya? Entonces, este aumento de la producción se refleja en aquí, de F a G. Aumenta la producción. Ahora ya no es Y1, ahora es Y2. Y2 es mayor a Y1. ¿Ya? Ya. Esto se nota aquí en FG. Y así. Y el consumo, el aumento de la demanda agregada, que ha aumentado de G a H, digamos. Entonces acá está la demanda agregada 2. Y así consecutivamente va aumentando. Ya, esto implícitamente está funcionando lo que es el multiplicador. Y va a continuar así hasta que llegue al equilibrio. Ok, y esta secuencia va a continuar hasta que hay un equilibrio entre demanda agregada y producción. Ahora, quería mencionarles que el modelo keynesiano asume que la economía opera no utilizando toda su capacidad. Como sabemos, Keynes decía que el mercado funciona con desempleo, es decir, que hay factores productivos que no están siendo utilizados. Entonces, de ahí es que hay la facilidad de aumentar la producción, porque hay aún capacidad que no se está siendo utilizada. Entonces, por eso se puede aumentar la producción, ¿ya? Pero hay casos en los que no se puede aumentar la producción.
Eso ya tiene que ver con lo que es el modelo más complejo, pero se los menciono, ¿no? Por ejemplo, si la producción no se pudiera aumentar, pero sí está aumentando la demanda agregada, entonces es necesario aumentar la producción, se recurre a lo que es la intervención de la política económica. Por ejemplo, a través de la política fiscal, a través del gasto, de los impuestos y a través de la política monetaria, utilizando lo que es la oferta monetaria o la tasa de encaje. Entonces, todo eso se va a ver en otra clase, cuando el modelo keynesiano sea más complejo. También sucede que la demanda agregada aumenta, entonces aumentan los precios. En este caso no se podría explicar esa parte porque el precio es fijo, ¿ok? Acuérdense de eso, el precio es fijo, es constante, no cambia. Entonces no se puede explicar la parte de la inflación. Ahí radica el problema del modelo keynesiano. Es donde es el error o la debilidad que utilizan los monetaristas para señalar que el modelo keynesiano pues puede explicar la recesión, la depresión a través de la demanda agregada, incentivando la demanda agregada, pero no puede explicar la inflación, ¿ya? Entonces, la inflación es el aumento de los precios. Keynes considera que los precios son rígidos en este caso, entonces no se puede explicar mucho. Bueno, se los menciono porque más adelante algunas cosas van a cambiar, ¿ya? Más adelante me refiero en otras clases cuando el modelo sea un poco más complejo. Bueno, lo que les mencionaba también acerca del pleno empleo. La economía no funciona con un empleo que esté utilizando toda su capacidad, es decir, que se esté utilizando todos los factores productivos. No, siempre es menor a eso, siempre hay una tasa de desempleo en la economía. El famoso desempleo involuntario, que desarrolla en su libro Keynes. Ya, esa diferencia que hay entre, por ejemplo, acá lo voy a hacer, entre esa brecha, imaginemos que esta es la brecha, no, que este es el pleno empleo. Esa brecha que hay aquí es el desempleo, se llama brecha de producción, ¿ya? Eso se observa aquí. Para Keynes no hay nada que garantice en el mercado que, este, que vaya a haber un equilibrio entre todos los factores productivos, digamos, que todos los factores productivos se estén utilizando. Siempre alguno no se va a utilizar, más que nada hablando del empleo, ¿ya? Ese es el tema del empleo involuntario. Bueno, sigamos. Ahora, para explicar mejor lo que es el multiplicador, acá está implícitamente, pero ahora vamos a demostrarlo, vamos a ver cómo es que funciona. Y para eso es que vamos a suponer que hay un aumento de la inversión. Ya. Digamos porque han aumentado las expectativas y entonces los productores quieren producir más y bueno, eso. Entonces supongamos que ha aumentado la inversión. Ya. Este aumento de la inversión, que es autónoma, se traduce en que un aumento de la demanda agregada. Porque acuérdense que la demanda agregada es igual a consumo más inversión. Esa demanda agregada es un aumento del ingreso. Por lo que les mencionaba acá, la demanda agregada genera que se reduzcan las existencias y la reducción de las existencias es un indicador para el productor de generar más bienes y servicios, es decir, de aumentar la producción. Y si aumenta la producción, pues aumenta el ingreso, ¿no? El ingreso. Entonces, por eso es que la demanda agregada conlleva un aumento del ingreso o producción también, y se puede entender como producción o ingreso. Ahora, este ingreso afecta a lo que es el consumo.
Ya, el consumo también aumenta. ¿Por qué? Porque acuérdense que el consumo, ¿qué, qué está incluido en el consumo? La propensión marginal a consumir que depende de qué? Del ingreso. Entonces, se va a ver afectado. Y el consumo forma parte de qué? De la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada va a aumentar. Ya, vamos a ver, ya. Y si la demanda agregada aumenta, nuevamente, aumenta lo que es la producción y el ingreso nacional. Y entonces, vamos a ver esta relación una y otra vez. ¿Por qué una y otra vez? Porque aquí se está trabajando lo que es el multiplicador. Es una secuencia, un aumento afecta a otro. Y entonces, al principio, aumentó la inversión, pero luego el ingreso va a empezar a aumentar ya no por la inversión, sino por el consumo. Por eso es la importancia para Keynes de consumir, de aumentar la demanda agregada. ¿Ya? Entonces, ese nuevo ingreso que aumentó, va a afectar a un nuevo consumo. Y eso va a afectar a una nueva demanda agregada. Y esa demanda agregada va a generar un nuevo nivel de producción. Y eso va a suceder así muchas veces, hasta que el efecto del multiplicador pues se acabe, ¿no? Entonces, esto es del consumo, aumenta la demanda agregada otra vez y aumenta la producción, ¿ok? Vamos a construir el multiplicador. Ahora, nosotros podemos resumir que todos estos aumentos de la producción y del ingreso se traducen en uno solo, el aumento de la producción. Entonces, esto va a ser la suma entre todos los aumentos. La suma del aumento en Y1, Y2, Y3 y así. Ya. Pero este Y1, ¿por qué aumentó? Porque aumentó la demanda agregada. Esta demanda agregada. Entonces tenemos demanda agregada 0, demanda agregada 1 y así sucesivamente, una tras otra. Ya. Este Y2, ¿por qué aumentó? Porque aumentó la demanda agregada anterior. Y así. Aumentó la demanda agregada. Ya. Ahora, ¿por qué aumentó la demanda agregada? ¿A qué se debe? Ya, entonces hay que hacer una gran diferencia aquí entre esta primera demanda agregada y luego esta demanda agregada. ¿Por qué? Porque la primera demanda agregada aumenta debido a la inversión. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo un aumento de la inversión puede hacer aumentar de manera consecutiva la producción. ¿Por qué? Porque afecta el consumo. ¿Ya? Como les decía, de ahí radica la importancia de fomentar lo que es el consumo, ya sea el consumo de inversión o el consumo de las familias. Y por eso también es que no hay mucho acuerdo en que los impuestos se suban un montón, porque si se suben un montón los impuestos, entonces hay menos dinero para destinar al consumo, pero eso se va a ver después. Eh, ya, esta demanda agregada, como les dije, aumentó debido a esta inversión. Ya. La segunda demanda agregada que aumentó ya no a la inversión, sino al consumo, debido al consumo. Y así, las otras demandas también aumentaron debido al consumo. Ahora, este consumo aumentó no por el consumo autónomo, sino por la propensión marginal a consumir.
¿ok? Acuérdense de eso, de la propensión marginal a consumir. No aumentó por el consumo autónomo, aumentó por la propensión marginal a consumir. Entonces, lo podemos ver así, que este consumo 1 es igual a la propensión por la variación del ingreso, ¿ya? Y así en todas. No se compliquen mucho acá, es solamente repetir una y otra vez la misma lógica. Y acá lo mismo. Ya. Ahora, bueno, vamos a hacer que estos ingresos estén en función de la inversión. ¿Para qué? Para poder encontrar lo que es la fórmula del multiplicador. ¿Ya? Entonces, acá, acuérdense, tenemos esto, lo que es la propensión por la variación de Y1. Este Y1 es igual a ¿qué? A un aumento de la inversión, ¿cierto? Entonces podemos llamarlo así. Ya. Entonces, por ejemplo, si tenemos, ya voy a quitarle esto. La variación de Y1 es debido a la variación de la inversión. La variación de Y2 es debido a la variación, o sea, C por la variación de Y1. La variación de Y3 se dio porque aumentó Y2. Entonces, así se va formando, ¿ya? Y4, ¿por qué se dio? Porque aumentó Y3. Entonces, vamos a convertir todo eso aquí. Tenemos lo que es la variación de la inversión. Ya. Y1, lo voy a hacer todo de frente, pero en el material que les voy a pasar está paso a paso. Porque el paso a paso es importante porque nos vamos dando cuenta cómo es que el multiplicador funciona en cadena, ¿ya? Entonces, tenemos C, que es la propensión por la inversión autónoma, más C cuadrado, que es la variación por la inversión autónoma, más C cubo, por la variación más de la inversión, y así, infinitas veces. Les he puesto esto, en el material también está, para que no se compliquen en la parte matemática. Es solamente reemplazar. Ya, Y1 se debe a la variación de la inversión, Y2 se debe a la variación de Y1 y Y1 se debe a la variación de la inversión. Entonces se reemplaza una y otra vez y se va formando lo que son lo que es C por C por C, por eso es que sale C cuadrado, C cubo, y después C a la cuarta, C a la quinta y así sucesivamente. Ya, entonces finalmente tenemos que la inversión, bueno, acá hay que despejar, nos conviene despejar para no tenerlo así. Podemos despejar lo que es la inversión y nos va a quedar lo que sería 1 más C cuadrado más C cubo y así infinitas veces. ¿Ya? Entonces la producción va a quedar igual a, bueno, acá lo pongo de frente, 1 menos C, pero 1 menos C es nada más que la suma. Ya, eso también es mate nada más. Es una suma infinita, entonces se traduce como 1 sobre 1 menos C. ¿Ya? Y la inversión, la de acá. La variación de la inversión autónoma. Ya. La variación de la inversión autónoma. Como les dije, sí es importante ponerlo paso a paso, es decir, primero cuando cambia Y1, después cuando cambia Y2, porque se transforma en Y1 y así.
porque eso refleja lo que es el multiplicador, cómo es que cada vez va afectando, cada vez menos, pero igual va afectando. Entonces, ya, esto lo vemos acá. Yo lo he puesto de una vez para avanzar, pero ya saben, en el material que les voy a pasar está paso a paso. Y esto lo puse para que se den cuenta que Y1 surge de la inversión, Y2 surge porque aumentó el consumo, que es la propensión por la variación de Y1. Y entonces, y así sucesivamente. Por eso que se forma esta ecuación. Ya, al final llegamos a esto, que la variación de la inversión por 1 más C al cuadrado, ya, toda esta suma, la suma se puede reducir en esta fórmula. Eso es matemática. Nada más que eso. Y pues ya, por la variación de la inversión. Ahora, como C es mayor a 0 y menor a 1, entonces 1 sobre 1 menos C va a ser mayor a 1. Ya, este llamado lo llamamos multiplicador keynesiano. Este es el multiplicador. El básico. El básico es así. Después ya hay uno más complejo, pero se va a ver después. Ya, el multiplicador solo quiere decir que ¿cuántas veces aumenta la producción cuando aumenta la inversión en una unidad? ¿Ya? Es decir, si tú quieres aumentar tu producción en 400 y tu multiplicador es 4, pues aumenta entonces tu inversión en 100. ¿Y por qué? Porque no es necesario, si tú quieres aumentar tu producción en 400, no es necesario que tú aumentes tu inversión en 100. En 400, diré. Imaginemos que tu multiplicador es 4. ¿Por qué? Porque gracias al multiplicador, que quiere decir que ese aumento de la inversión afecta al consumo y ese consumo a la demanda agregada y esa demanda agregada también afecta a lo que es la inversión, la producción, diré. Gracias a eso es que no es necesario aumentar la inversión en 400, sino solo en 100. ¿Ya? Ese es el multiplicador. Tampoco es que sea una varita mágica, sino que así se da en la economía y se refleja en este multiplicador. Ya. Bueno, entonces le voy a poner acá multiplicador keynesiano. Acá es importante mencionar que va a estar determinado por la propensión marginal a consumir. Ya, vamos a poner un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Imaginemos que nuestra propensión marginal a consumir es un medio. Ok, nuestro multiplicador va a ser entonces 2. Es decir, que por cada unidad monetaria que incremente la demanda agregada debido a la inversión, la producción aumentará en 2 unidades monetarias. Ahora imaginemos que nuestra propensión marginal a consumir es 3/4, o sea, 0.75, si no estoy mal. Sí, que es mayor, 0.75 mayor a 0.5. Entonces, nuestro multiplicador ya no va a ser 2, va a ser 4. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor será la inversión. Justo por lo que hemos visto. Esta inversión afectó a al ingreso, al nuevo ingreso, a la producción. Y la producción afectó a la propensión marginal a consumir, es decir, al consumo. Entonces, mientras que la propensión marginal a consumir sea mayor, va a ser mejor porque va a tener más impacto el aumento de la producción, el aumento del ingreso. ¿Entienden? Supongamos que
la inversión aumentó en 100 y ya digamos que la producción aumentó, el ingreso aumentó, no sé, digamos ya 200. Y, ay, mi perro. Ya. Entonces, mientras que la propensión a consumir sea mayor, va a coger más parte de lo que es el ingreso. Ya, digamos que sea, como les dije, 0.75. Ya, 0.75 por 200 es mucho mayor que 0.5 que por 200. Espero me logren entender esa parte. Entonces, por eso es que es importante que la propensión marginal a consumir sea mayor, en teoría. Y también acá puedo mencionar el problema de los impuestos. ¿Ya? Lo que pasa es que si tú aumentas los impuestos, que en este caso no hay, en este modelo no hay, pero si en la actualidad, en la realidad, si tú aumentas los impuestos, le quitas más dinero a las personas para consumir. Entonces, esa relación que hay entre tus ingresos y tu consumo va a disminuir. Ya si disminuye, el multiplicador pues se ve afectado. Bueno, eso sería. Ya acuérdense de esto. Mientras mayor sea la propensión a consumir, mayor será el efecto que tenga la inversión. Bueno, no es la inversión, es el multiplicador. Mayor va a ser el efecto que tenga. Bueno, sigamos. Ya, el equilibrio. Para terminar ya. En equilibrio, el ingreso, como les decía antes, es igual a la demanda agregada. La demanda agregada es el consumo más la inversión. Entonces de aquí podemos despejar la inversión, que es igual al ingreso menos el consumo. Pero antes les había dicho, cuando hice el ahorro, que el ingreso menos el consumo es el ahorro. ¿Ok? Entonces el ahorro va a ser igual a la inversión. Entonces, en equilibrio, va a estar representado de estas siguientes formas. Cuando igualas el ingreso igual a la demanda agregada, o cuando igualas el ahorro igual a la inversión. De cualquiera de las formas que tú lo manejes, vas a hallar el mismo resultado. Por ejemplo, para comprobarlo vamos a hacer lo siguiente. Nosotros teníamos que el ahorro es igual a el desahorro más 1 menos C por I. Eso es lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Ya. Entonces, como les decía, el ahorro en equilibrio es igual a la inversión. Y despejando aquí, ya quitando lo que sería el ahorro, sino solamente con esta fórmula, con esta ecuación, vamos a despejar lo que es I. Vamos a llegar a la siguiente conclusión, que 1 sobre 1 menos C es igual a por C más I, nos va a dar esto de acá, que va a ser I de equilibrio ya, porque se supone que estamos en equilibrio. Si se dan cuenta, esta fórmula es igual a la fórmula de acá arriba, a esta fórmula. Es lo mismo, solamente que aquí lo hallamos cuando igualamos el ingreso más la demanda agregada y aquí lo hallamos cuando igualamos la inversión con el ahorro. Entonces es lo mismo, de cualquiera de las dos formas vas a obtener lo mismo. Ya. Vamos a... Un momento. Ya. Bueno, así como hemos visto cuando hay desequilibrio aquí, por ejemplo, la demanda agregada es mayor a la inversión o diré a la producción o la producción es mayor a la demanda agregada, ya, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿ok?
En equilibrio, tanto la inversión como el ahorro es igual. Pero ¿qué pasa cuando no hay un equilibrio? ¿Qué pasa cuando el ahorro es menor a la inversión? ¿Ya? En este caso, si el ahorro es menor a la inversión, es decir, la demanda agregada es mayor a la producción, bueno, esto lo voy a explicar ya. Si la demanda agregada es igual a la inversión, es decir, que la gente está ahorrando eh, menos de lo que los empresarios suponían, eh, ya. Supongamos que los empresarios dijeron, bueno, voy a invertir 100 y de ahí me va a salir una determinada producción, que es lo que yo creo que van a consumir. Pero resulta que no, que como ha disminuido el ahorro, ¿esto qué significa? Que ha aumentado el consumo, ¿cierto? Entonces, si aumenta el consumo es porque la gente está consumiendo más de lo que los empresarios esperaban. Entonces, esto significa que hay un exceso de demanda agregada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, el ahorro es menor a la inversión. Las familias están ahorrando menos de lo que los empresarios esperaban. Que las familias ahorren menos significa que están consumiendo más. Si están consumiendo más de lo que los empresarios esperaban, entonces va a haber un exceso de demanda agregada o de demanda de bienes, ¿ya? Entonces, las empresas están empezando a vender más de lo esperado. Esta inversión es planeada, ¿ya? Las empresas están empezando a vender más de lo que ellos esperaban. Entonces sus existencias, los productos que tenían en sus almacenes empiezan a venderse, se empieza a reducir. Por eso es que aumenta la producción. Ya, esto sí es importante que lo tomen en cuenta porque es la gran diferencia entre la teoría keynesiana y la teoría clásica. Ese exceso de demanda reduce las existencias de los empresarios. La misma lógica que aplicamos acá para explicar el multiplicador acá, vamos a aplicarla abajo. Se reducen las existencias. Si se reducen las existencias, como les decía, es un buen indicador para que el empresario produzca más. Pucha, porque si uno está como que las existencias son la inversión no planeada. Esa reducción es la inversión no planeada. Si estás vendiendo más de lo que tú habías producido, entonces vas a producir aún más, ya para poder suplir esa demanda. Por eso es que aumentas la producción. Bueno, el empresario aumenta la producción. Si aumenta la producción, aumenta el empleo. Hay más empleo. Si hay más empleo, la gente empieza a ganar más. ¿Ok? Empieza a aumentar el ingreso. Si aumenta el ingreso, va a aumentar ¿qué cosa? El consumo, pero también va a aumentar el ahorro. ¿Ya? Acá podríamos decir, por ejemplo, si somos más críticos, eh, pero ¿cómo es que va a aumentar el ingreso? Porque tal vez aumenta la producción, pero el dinero se destina más a los dueños de capital que a los propios trabajadores, entonces eso al final no aumenta nada, ni el consumo, ni el ahorro, o tal vez el ahorro sí, pero de los ricos, digamos. Ya, todo eso no interviene acá en este modelo. Se supone que el ingreso se va a distribuir entre todos los dueños de los factores productivos. Ya, hay muchos libros en los que se defiende, en los que Keynes defiende la idea de que el ingreso debe ser distribuido de manera equitativa, porque si se distribuye solo a las personas ricas, digamos, se va a destinar, no se va a destinar a lo que es la economía, en algún momento se va a acumular. Bueno, pero suponiendo que que el ingreso afecta a la mayoría de las personas en la población, va a aumentar el ahorro, ¿ya? Aumenta el ingreso, entonces aumenta la capacidad de ahorro. Si aumenta el ahorro, entonces esta desigualdad va a empezar a ser igual, ¿ya?
hasta el punto en el que se igualen, hasta el punto en el que el ahorro vuelva a ser igual a la inversión. Ahora, voy a hacer una comparación entre esa teoría keynesiana y la teoría clásica. En la teoría clásica, la inversión y el ahorro se ajustan de manera automática gracias al interés. Si el ahorro es mayor a la inversión, entonces baja el interés. Si baja el interés, aumenta la inversión y se empiezan a igualar. Ya, pero en la teoría keynesiana no funciona así. El ahorro o la inversión aumentan o disminuyen gracias a la producción o debido a la producción. Debido a la producción y a la demanda agregada y todo lo relacionado. Ya. Eh, otro tema, otro interesante, que me parece interesante, es la paradoja de la frugalidad. Ya. En la paradoja de la frugalidad, bueno, esto quiere decir que cuando una economía en su totalidad, es decir, de manera colectiva, empieza a ahorrar más, en lugar de favorecer, digamos, a la inversión, lo que hace es perjudicar la economía, ¿ok? Porque empieza, si se ahorra más, si el ahorro agregado es mayor, entonces la demanda agregada empieza a disminuir. Si disminuye la demanda agregada, disminuye la producción, disminuye el ingreso, disminuye el consumo y así sucesivamente. Todo es una cadena. Entonces termina perjudicando a la economía. O el ahorro no crece ni decrece, o el ahorro simplemente decrece. Entonces, aún peor, ¿no? Lo perjudica más. Ahora, otro también que quería mencionar, otro aspecto, que es cuando las familias o las personas en una economía empiezan a vender activos. Por ejemplo, inmuebles, todo lo que es activo. Empiezan a vender activos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder consumir más, para aumentar el consumo. Esta venta de activos, lo que les dije aquí hace rato sobre el desahorro, ¿dónde estás? Acá. La venta de activos está acá. Es desahorro prácticamente. Tú tus activos, tú tenías un inmueble, lo vendiste. Si lo vendiste, entonces como propiedad, como ahorro pasivo, ya no te queda. ¿Eso qué significa? Está disminuyendo tu capacidad de enfrentar tu consumo más adelante, en el futuro. Ya, entonces esta venta de activos es desahorro. Ya. Em, lo voy a hacer acá matemáticamente para que se den cuenta cómo es que la venta de activos no afecta lo que es el ahorro. En equilibrio inicial, nosotros tenemos lo que es el ahorro, la fórmula del ahorro, más 1 menos C por I. Entonces, si nosotros queremos hallar lo que es la variación del ahorro, que es igual, bueno, mejor así, el equilibrio inicial, ¿ya? Tenemos acá la fórmula de la inversión, que es igual a la fórmula del ahorro. Es lo mismo que la fórmula del ahorro. Como le dije, es equilibrio, entonces son iguales. Ahora, nosotros queremos saber eh, cuánto varía la producción ante una variación del desahorro. Ha aumentado el desahorro, lo que les decía acá. Eh, ya, entonces, bueno, acá derivamos la variación del ingreso va a ser igual a 1 sobre 1 menos C por la variación del
consumo autónomo. Ya. Ambos son positivos, entonces eso también va a ser positivo. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos nuevamente el ahorro. Voy a ponerlo menos consumo más 1 menos C por I, que está en equilibrio, así que por eso es el asterisco. Queremos saber cómo es que varía el ahorro luego de que el consumo autónomo haya crecido. ¿Ya? Entonces, esta variación del ahorro es igual a la variación del consumo, este consumo. Por eso es que estamos poniendo así variación, variación. Estamos reemplazando nada más. ¿Ya? Más 1 menos C por la variación de la producción o del ingreso. ¿Ok? Esta variación del ahorro es igual a menos variación del consumo más este 1 menos C se puede traducir en lo que hicimos arriba. 1 menos C, esta variación de eje Y lo vamos a reemplazar con esta fórmula de acá, que sería 1 sobre 1 menos C por la variación del consumo, lo que hicimos arriba. Ok, al final se cancela, te queda menos variación de C más variación de C, que eso nos da 0. Esto indica, en conclusión, que la venta de activos no altera el ahorro agregado. ¿Ya? Se empezó diciendo que se vendió activos. ¿Ok? Al vender activos nosotros consumimos, lo utilizamos para consumir más. Ese consumo, ese aumento de consumo, al final, bueno, debido a la venta de activos, no altera lo que sería el ahorro. Ni lo aumenta ni lo disminuye. Ok, la variación es 0. Eh, bueno, eso es lo que les podría, por esta clase, eh, hacer de repaso. Todo lo que tenga que ver con Keynes, con su modelo básico, todo lo que le he mencionado tiene que ver con el modelo básico de Keynes. El último punto que les podría explicar sería la inversión y la producción. Eh, para Keynes, la demanda agregada se ve afectada principalmente por la inversión, ¿ya? La variación de la inversión afecta a la demanda agregada, principalmente por esto. Por eso de ahí es que defiende tanto el uso de la política económica. Eh, además que otro aspecto importante mencionar es que la inversión para Keynes no depende solo del interés, también depende de las expectativas. Las expectativas de los productores, el espíritu animal, va a afectar a la inversión. Si un productor dice o cree que en el futuro no va a haber tanta demanda para su producción, entonces simplemente reduce su inversión. Y así como él, un montón más. Entonces, las expectativas que tienen los empresarios, los productores, es lo que va a determinar la inversión. Tal vez hay otras cosas más, pero principalmente las expectativas. Eso es lo que más desarrolla Keynes. Ya, bueno, eh, ya. Por ejemplo, lo último, si la inversión, digamos, disminuye, entonces hay que una producción que es menor, que es mayor a la demanda agregada. Si hay una producción que es mayor a la demanda agregada, hay un exceso de oferta.
Si hay un exceso de oferta, aumenta las existencias. Si aumenta las existencias, disminuye la producción. Es decir, lo contrario a lo que pasó acá. Eso ya lo podrían hacer ustedes. Mm, no sé, para que lo practiquen y entiendan la lógica de esto. Ya, eso sería todo. Ahora Joaquín va lo de acá, lo que es el modelo keynesiano en el supuesto, ¿por qué es que C es mayor a cero y menor a uno? Bueno, ya les expliqué teóricamente por qué. No puedes consumir todo lo que tú ganas en en tu ingreso y tampoco nada. Es un punto medio ahí. Entonces, si nosotros respetamos eso, nuestro equilibrio va a ser estable. Es decir, que, eh, por ejemplo, si es que tenemos un desequilibrio, eh, el propio mercado se va a ajustar para llevarte al equilibrio. En cambio, si es que, digamos, la propensión es mayor a uno, o sea, no respeta el supuesto, eh, va a terminar, en lugar de llevarte a un equilibrio, te va a llevar para diferentes lados. ¿Ya? Um, bueno, eso sería todo. Ahora Joaquín va a hacer los ejercicios. Está bien, un segundo que comparto pantalla. Ok, ahora mismo voy a hacer algunos ejercicios que desarrollé en son de practicar un poco lo que mencionó Melanie. Cabe decir que estos ejercicios el por el limitado margen más bien que se está tomando de solamente considerar qué pasaría con los factores del consumo y los factores de la inversión y no incluir otros factores ya sea como el gasto de gobierno o el comercio exterior, se va a hacer muy sencillo y muy directo en la parte aplicativa. No obstante, cabe hacer algunas precisiones con algunas preguntas que voy a hacer y justamente en el apartado del ejercicio 2 para volver a refrescar o volver a hacer hincapié en la importancia del supuesto de la propensión marginal que se encuentre entre 0 y 1, siendo que una pregunta va a ser ¿qué pasaría si es que la propensión marginal a consumir es igual a 1 y qué pasaría si es que es mayor que 1? A lo cual lo voy a intentar demostrar de forma tanto geométrica, o sea, es decir, gráficamente, y volver a hacer hincapié en lo que mencionó Melanie de la parte teórica. En la parte primera de los ejercicios, vamos a suponer lo siguiente, y para lo cual voy a ingresar al hilo. Un segundo. Ok. Se va a suponer lo siguiente. Ok. Primer supuesto. No existe gobierno. Existe gobierno. O también se denomina Estado para este caso. ¿Qué implica que no existe gobierno o que no existe Estado? Primero, no existen impuestos. Si no hay impuestos, no el ingreso nacional va a ser igual al ingreso disponible. Para lo cual, el momento de tomar la función del consumo, que luego se va a mencionar, se va a tomar como que ingreso nacional e ingreso disponible como si fuesen iguales. Ok. ¿Qué más significa que no existe gobierno? Otra implicancia de que no existe gobierno es que no hay gastos de gobierno. El gobierno no puede comprar ni vender bienes y servicios, ni tampoco tramitar algunos de ellos. Por tanto, se va a tomar que el gasto de gobierno va a ser igual a cero. ¿Qué otra cosa más implica? Implica que no va a haber transferencias. No va a haber transferencias gubernamentales, que también se van a asumir como cero. Sin contar las implicancias que tiene esto para el mercado monetario, que por limitaciones y por temas de tiempo no se va tampoco a profundizar de ello, pero que van a haber varias implicancias que se van a tomar como cero al no existir gobierno. Ok, ahí. Continuando con esto. El siguiente supuesto que se va a tomar en cuenta va a ser supuesto 2. No existe comercio exterior. ¿Qué significa a grandes rasgos? Que las exportaciones van a ser igual a cero y las importaciones van a ser igual a cero.
Y por lo mismo que no van a haber interacciones entre los mercados internos de una economía con otros. Se va a asumir de que es una economía cerrada a fin de cuentas. Tercer supuesto que se va a tomar en cuenta va a ser que el nivel de precios se encuentra dado y es constante. Ese supuesto existe debido a que se va a tomar un periodo corto de tiempo. El modelo keynesiano no busca explicar qué pasa en el largo plazo, en el mediano plazo, en el muy, muy largo plazo. Solamente busca tomar qué pasaría en la economía en un pequeño y breve corto plazo. Por tanto, el nivel de precio es constante. Y como justamente mencionó mi compañera Melanie, también podría agregar acá, en esta misma parte, un supuesto directamente aquí mismamente, que es que no existe depreciación. No se toma depreciación del capital. La depreciación del capital. Nuevamente porque no se busca tomar en un periodo de tiempo algo extenso, sino solamente en algo reducido. Continuando con los supuestos. Tenemos que existe una función de consumo. Función de consumo que dentro de sí misma trae otros supuestos. Supuestos que son, primero, la función de consumo tiene dos partes. Una parte autónoma, una parte que es exógena y que se encuentra dada en la economía. Esa parte que se encuentra dada, ¿qué significa? Que independientemente del ingreso que perciba la persona, siempre va a haber una parte que tiene que consumir. ¿Consumir para qué? Para existir, para sobrevivir. A esta parte se le va a denominar consumo autónomo, que como mismamente dije, se le pone la rayita encima, significando que es una variable exógena, que ya está dada y que no se puede modificar por ninguna de las variables que se van a seguir mencionando en este apartado. Luego, hay otra parte en el consumo, una parte que se considera que depende directamente del ingreso que perciben las familias. Esa proporción de utilizarlo para el consumo se le denomina propensión marginal al consumo, que por lo general se representa con una C chiquita. Una C chiquita o también con otro símbolo que también es similar a una C. Que básicamente va a representar qué parte del ingreso disponible, que para este caso, como se puso acá de arribita, va a ser igual al ingreso nacional, al no considerar los impuestos. Ya que si se consideran los impuestos y asimismo las transferencias, el ingreso disponible tendría otra forma. El ingreso disponible sería igual al ingreso nacional, que por lo general se le puede poner con YN o simplemente Y, menos los tributos, más las transferencias del Estado, las transferencias gubernamentales que se puedan emitir. Transferencias gubernamentales. Pero al no tomarse en cuenta ni lo uno ni lo otro, el ingreso disponible va a ser igual al ingreso nacional. Ahora, referente a la proporción marginal al consumir, hay otro supuesto que, como Melanie ya comentó, es muy importante destacar aquí, que es que la proporción marginal al consumir tiene que estar entre 0 y 1 sin tomar ninguno de estos valores extremos. ¿Por qué? Por lo que se va a volver a explicar en unos instantes posteriores. Ahora, continuando con los supuestos. Se va a tomar una existencia acerca de esta función de consumo. Algo que Melanie ya comentó, pero que es naturalmente lógico. Si es que se va a tomar una proporción, una parte del ingreso disponible, ¿qué pasaría con la otra parte? ¿Qué pasaría con el 1 menos C del ingreso? ¿Cómo se le definiría, cómo se le denominaría ello? A esto de acá se le denomina la función de ahorro. Función que representaría que cada familia tiene dos opciones que hacer, tiene opciones en el momento de su dinero. Digamos que una familia percibe 1,000 soles. Esos 1,000 soles naturalmente no todo lo va a designar al consumo, no todo se lo va a utilizar en el momento. ¿Por qué? Porque puede pensar en, ok, este dinero lo voy a poder utilizar en algún futuro y me va a generar unos beneficios mayores en el futuro,
o por defecto simplemente no lo es necesario, simplemente sería cometer más gastos innecesarios en la familia. Por tanto, va a haber una parte que se consume y otra que se ahorra. Perdón la caligrafía, estoy usando mouse, pero en fin. Ok. Y eso sería referente a los supuestos del consumo. Que existe, volviendo a hacer hincapié, existe una parte que es exógena y que se encuentra dada, que es el consumo autónomo. Existe una parte que representa el consumo variable de las familias dependiendo de su nivel de ingreso. Y por lo mismo, esta que se encuentra acá determina el nivel de ahorro de las familias. Ok. Ok, ahora, continuando con ello. Y continuando con los supuestos. Va a haber, como mencionó Melanie, dos partes. Una parte de consumo y otra parte de inversión. Pero para efectos sencillos y para efectos de comenzar a hablar del modelo keynesiano, se va a tomar como a las inversiones. A las inversiones se les tomará como dadas. Se les tomará como dadas. Es decir, la función de inversiones se va a tomar autónoma. No se les va a querer dar alguna otra connotación o alguna explicación de ello. Al menos a este punto del modelo no se le va a hablar. Luego ya se le va a incluir otros parámetros, otras implicaciones más complejas si es que queremos incluir el mercado monetario o si queremos incluir la significancia y la importancia de la tasa de interés para las inversiones de una economía. Pero como mencioné por el momento, se le tomará como constante. Ahora, ¿qué otros supuestos tenemos acá? Otro supuesto que tenemos, y considero yo que es, junto al de la proporción marginal a consumir, el segundo supuesto más importante. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es la condición de equilibrio. Condición de equilibrio que mi compañera Melanie ya mencionó brevemente, pero que me gustaría volver a hacer un hincapié y que me gustaría también agregar algo que no mencionó muy claramente. Es que, claro, mi compañera Melanie mencionó muy claramente la idea de la demanda agregada es igual a la función de ingresos, o bien, a los ingresos de una economía, la producción de una economía, que por el mismo flujo circular vendría a ser lo mismo, pero esto solamente ocurriría para este modelo en específico, o más bien para modelos donde solamente se cuente un único mercado. ¿Por qué? Porque la demanda agregada se define como la demanda que se presenta para todos los mercados que existen en la economía. Y siendo que aquí solamente estamos tomando el consumo y la inversión, ¿qué significa ello? Que solamente estamos tomando en cuenta el mercado de bienes y servicios. No estamos tomando ni el mercado de bonos, ni el mercado de dinero, ni el mercado de activos en general, que también incluye el dinero y los bonos, pero que se puede subdividir más en divisas, en acciones, entre otros tipos de mercados. También está el mercado de trabajo y entre otros muchos mercados más que se pueden formar en la economía. Por tanto, para ser más rigurosos y precisos, en este caso, lo que ocurriría más bien es de que al tomar solamente el mercado de bienes, la igualdad no sería tanto demanda agregada, sino sería gasto agregado, igual a la función de producción. Pero que la de acá tampoco se encuentra mal, debido a que, como mencioné nuevamente, solo necesitamos un mercado. Y como todos los mercados solamente sería uno, demanda agregada sería igual a gasto agregado. Y esa sería la condición que buscaría y que implicaría el equilibrio entre la producción y lo que se demanda de ello. Y una vez teniendo todos estos supuestos ya mencionados, algo engorroso por hacer un mouse nuevamente, pido disculpas por ello, voy a intentar dar algunos ejercicios para que se pueda ver cómo funciona ello, cómo se operativiza esto. Ok, partiendo primero por el ejercicio que mi compañera Estefanía ya los mandó por el grupo, según puedo ver. Dice lo siguiente: hay el efecto de multiplicador en la producción de equilibrio, al aumentar en 500 unidades monetarias al consumo autónomo, bajo los siguientes datos. ¿Cuáles son los datos? Primero, hay un consumo autónomo
Voy a poner una rayita acá. Ya. Hay un consumo autónomo de 1000 unidades. Luego, hay una inversión autónoma de 400 unidades monetarias. Y por último, existe una propensión marginal a consumir, una chiquita, equivalente a 0,8. Si es solamente 0,8, o si le tomamos aquí como una tasa, porque no tiene unidades, es simplemente un coeficiente. Y en base a esto ya podremos evaluar cómo sería la función del ingreso óptimo, o de la producción óptima también valga decirse, que sería y de equilibrio igual, y de equilibrio igual a 1 sobre 1 menos c, por lo que ya explicó mi compañera Melanie, que no voy a volver a explicar, a menos que si alguno de ustedes quiere que vuelva a explicar, no lo puedo volver a explicar. Y de frente a esto, se le va a multiplicar el consumo autónomo y las inversiones autónomas. Consumo y las inversiones autónomas. Ok, reemplazando los datos que están acá junto a esta estructura que se encuentra aquí, nos quedaría lo siguiente. Y de equilibrio es igual a 1 menos 1 sobre C. 1 menos C chiquita, que es la presión marginal al consumir, es 0,8. Entre 1 menos ello sería 0,2. Al darse vuelta, por así decirlo, quedaría que sería multiplicarlo por 5. Lo pondré brevemente acá. Así es, 1 menos 0,8 es igual a decir 1 entre 0,2, lo cual es 1 entre 2 sobre 10. El 10 pasaría a la parte de arriba por extremos y medios, quedando simplemente que el multiplicador, que en sí no sería igual a 5, tendría una equivalencia a 5. Esta equivalencia de acá es lo que nos tomaría la importancia para determinar cuál sería, primeramente, el ingreso disponible, para luego determinar cómo sería el efecto al momento de cambiarlo. Esto lo pondré acá un segundo. Ok. Ya teniendo que ese es el ingreso, ese es el multiplicador, tomo los siguientes datos. Nuevamente, el ingreso disponible igual a 5, igual a, que es lo que queremos determinar, es igual a la propensión marginal a consumir, que tiene un valor de 5, multiplicado por el consumo autónomo más las inversiones autónomas. El consumo autónomo se toma como 1000 y las inversiones autónomas se toma como 400. Sumándolo sería 1400. Multiplicando por 5, que es el multiplicador nuevamente, nos darían que el ingreso disponible alcanzaría el valor de 7000 unidades monetarias. 7000 unidades monetarias. Este en primera instancia sería nuestro ingreso disponible. Pero esto no es lo que nos pide la pregunta, porque en unas condiciones normales aquí acabaría la pregunta, pero lo que nos pregunta en sí es: ¿qué pasaría si es que se aumentan 500 unidades monetarias al consumo autónomo? Este vendría a ser el caso en el cual no se agrega nada, un caso 1. Caso 1. Perdón nuevamente la caligrafía. Ok. Para allá el caso 2, que es cuando aumenta y cuando varía, hay dos formas de hacerlo. La forma más sencilla, por así decirlo, vendría a ser únicamente sumándole al consumo autónomo 500 unidades y simplemente hacer las operaciones nuevamente. No obstante, también se puede hacer de otra forma, que es simplemente derivándolo tal que así. Que lo que mismamente quiso mi compañera Melanie, solo que en vez de para tomar el caso de inversiones, se tomaría el caso del consumo. Que sería la variación del ingreso, en el caso de ingreso óptimo, una derivada discreta cabe decir, no una derivada continua, quedaría que sería 1 entre 1,c por la variación del consumo autónomo. Reitero que esta parte aquí se obtiene cuando se deriva la expresión que se encuentra aquí
respecto al consumo autónomo. Con esta nueva expresión que se encuentra acá, ya se puede resolver las preguntas que nos exigen y podremos determinar cuántos, no solamente la variación, sino cuánto sería la producción final de equilibrio. Ok, ahora, volviendo a poner esto que se encuentra aquí. Ya tenemos que esto que se encuentra acá, que es el 1 menos 1 sobre C, que es la proporción marginal de consumir, es igual a 5. También tenemos que la variación del consumo autónomo es igual a 500 unidades monetarias. Es decir que la producción de equilibrio va a ser igual a 5 por 500. Por tanto, la producción de equilibrio es de 2000, o sea, la variación de la producción de equilibrio, corrección, la variación de equilibrio es de 2500 unidades monetarias. De forma que si el Y de equilibrio sub 1 es igual a 7000 unidades monetarias, aplicando esta variación por efecto del multiplicador, nos quedaría que el Y sub 2 sería de 9500 unidades monetarias. Y con ese dato acá, junto a la parte de la variación, ya tendríamos resueltas las preguntas número 1 y, o sea, tendríamos completas todas las preguntas número 1. Y con esto ya tendré como mencioné, ya tengo completada la pregunta número 1. Ahora, yendo a la pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿qué nos dice? Dice, ¿hay la variación que provoca un cambio en la propensión marginal a consumir respecto a la producción de equilibrio? Explica el porqué de esa relación en términos económicos. Ok, ahora, volvamos a lo que se encontraba acá, para la pregunta 2. Nos dicen, ¿qué pasaría si derivamos básicamente el ingreso nacional entre, bueno, no entre, sino si derivamos el ingreso nacional respecto a la proporción marginal al consumir? Por tanto, es lo que se va a hacer en los instantes. Derivemos el ingreso nacional respecto a la proporción al consumir. Recordemos que nuevamente que tiene la siguiente forma, que es la que se encuentra acá. Por tanto, si tomamos esto que está aquí, la derivada sería menos 1 multiplicado por 1 sobre 1 menos C, 1 menos C elevado al cuadrado por la derivada de adentro, que sería en este caso menos 1 otra vez. Por lo que se encuentra al costado, que es la parte autónoma, o sea, el consumo autónomo más la inversión autónoma. Los signos se cancelan, quedando simplemente que, y finalmente, que la variación discreta entre el ingreso de equilibrio nacional, cabe decir, es igual a 1 sobre 1 menos C al cuadrado, o sea, 1 menos C, o sea, el multiplicador elevado al cuadrado, por la parte autónoma, consumo autónomo más inversión autónoma, por la variación de la propensión a consumir. De forma que cada que se varíe en una unidad la propensión marginal a consumir, va a variar todo lo que se encuentra aquí
como si fuese un único multiplicador. Todo esto va a multiplicar el resultado y el impacto y el efecto en en el ingreso nacional. El ingreso nacional. Ah, por cierto, justo como ahorita mismo estaba mencionando mi compañera Melanie, ahorita mismo se ve algo engorroso y se ve algo, ¿cómo decirlo? No muy limpio al estar usando este mouse de computadora o un mouse de laptop. Y sería mejor hacerlo ya sea en formato de una pizarrita, como lo hizo mi compañera Melanie a través de su tablet, o a través de formato de látex, que es lo que yo voy a enviárselo en los próximos días. Así que en el caso de que no llegue a acabar lo que solamente, que es lo más probable que por lo que veo solamente voy a llegar a acabar la primera parte de los ejercicios, la última parte que se encuentra aquí, que es ya cambiando los supuestos y explicando lo que se encuentra aquí, eso ya se los enviaría o por decirse que sugeriría entre comillas como tarea para que ustedes mismos puedan revisárselo. Ustedes cuando una vez que envíe la solución puedan comparar lo que ustedes hicieron con lo que con la solución que prácticamente vendría no solamente con la parte escrita en la parte teórica, también vendría con la parte matemática y con la parte visual geométrica, para que tengan un mayor entendimiento del tema. Ok, y para terminar esta parte, ya habiendo explicado cómo es la variación entre, o sea, cuál es la forma matemática que representa una variación de la propensión marginal a consumir y un aumento también en el ingreso óptimo, nos quedaría apreciar algo. Ya que como ustedes vieron acá, la relación que se forma aquí al momento de derivarlo es una relación positiva. ¿Qué significa que tenga una relación positiva en el ingreso nacional y la propensión marginal a consumir? ¿Qué? ¿Qué es lo que incentiva finalmente la producción? ¿Qué es lo que se busca con la producción? La producción, a fin de cuentas, se busca generar dinero a base de el consumo de los individuos, de las familias en este caso. Es decir, a mayor consumo, las familias van a gastar más. Su ingreso disponible lo van a destinar a bienes y servicios. Esos bienes y servicios van a ir a las empresas o los productores en general. Y esos productores van a poder producir más con ello. Es decir, lo voy a poner aquí arribita. O si no lo voy a poner flechas. No, mejor no te voy a poner con eso. No sé si se puede poner flechas o no. Ok, ya. Es decir, un aumento de la propensión marginal a consumir implica un aumento del consumo. Un aumento del consumo implica un aumento de la producción. Si es que se produce más, implicaría ello que la producción va a ser mayor que el gasto agregado, que en este caso sería igual a la demanda agregada. Que no lo voy a poner porque se entiende. Al ser mayor que la demanda agregada, es decir, de que se van a consumir. No, eso que implica que se van a dejar de producir existencias. Se van a reducir las existencias. ¿Me parece? Aumenta el consumo, aumenta la producción. Si aumenta la producción es mayor que el gasto agregado. Si hay mayores ofertas y hay una mayor demanda, lo que ocurre es que se deja seguir produciendo. Espera un segundo. Si se aumenta eso, se aumenta el otro, se aumenta el otro. Bueno, sí, ya. Ok. Aumentamos lo que dice en la parte acá y quedamos solamente con lo que se encuentra aquí. ¿Qué es? Aumenta la proporción a consumir, porque lo que pasa acá se explica mejor en el ICLM, no en el mecanismo simple, ya que si no tendría que meter más variables, ahora que lo pienso. Así que dejemos hasta aquí nomás. Que es básicamente la lógica de este modelo. Lo que busca esta parte, lo que da a entender esta parte más bien es que la razón de por qué aumenta la producción al aumentar la propensión a consumir es porque en el medio se encuentra el consumo. Mayor consumo implica que se va a querer producir, que implica que se va a querer consumir más y que se va a querer gastar más en nuevos productos. Y esa es la idea esencial que se quiere expresar en este ejercicio. Ok, continuando con el último ejercicio.
antes de finalizar esta sesión, en vista que ya son las 2 de la tarde. Dice, halla la variación que provoca un cambio en el ahorro de las familias respecto de la producción de equilibrio. Explica el porqué de esa relación en términos económicos. A ver, volvamos a lo siguiente, que es lo que se puso en supuestos y lo que mi compañera Melanie habló. Lo cual es que no lo puse aquí, pero se puede volver a poner. Se lo voy a poner acá. Tomando que el consumo más el ahorro, que por lo general se representa como una S, es igual al ingreso disponible, y hacer el ingreso disponible igual al ingreso nacional, nos quedaría que el ingreso, que el ahorro sería equivalente a las inversiones. ¿Por qué? Porque cuando uno ahorra, ese ahorro, al pasar por el sistema bancario, por otros sistemas más, va a terminar transformándose y quedando en las manos de las empresas. Bajo ese flujo circular, va a terminar llegando de la parte de las familias a las empresas, de forma que se formaría la identidad, inversiones, identidad, bueno, es identidad porque tiene rayitas, no son igualdad, igual ahorro. Y partiendo de esta idea que se encuentra acá, ya podemos resolver este último ejercicio. Ok, este último ejercicio dice, nuevamente, ¿qué pasaría si es que aumentan los ahorros de las familias? ¿Qué pasaría con la producción? Volvemos a hacer la misma idea. Derivamos el ingreso nacional respecto al ahorro. Si derivamos el ingreso nacional respecto al ahorro, nos quedaría lo siguiente. El multiplicador, al ser algo que se encuentra aparte de la parte del ahorro, ya que es, o sea, ok, voy a ponerlo de esta forma, mejor, antes de comenzar a hacer esto. Volvemos a ver nuevamente el ingreso de equilibrio, que sería igual a el multiplicador, 1 menos 1 sobre C. Multiplicado de la parte autónoma, es decir, el consumo autónomo, pero en vez de poner acá las inversiones, voy a poner al ahorro. ¿Por qué? Porque como ya se explicó hace un segundo, es idénticamente lo mismo para este caso, ya que las inversiones autónomas son iguales a las inversiones en general. Así que ahora sí, derivando lo que se encuentra acá, ya se puede ver claramente que la derivada, incluso saltándome el paso de la derivada, nos quedaría que la variación del ingreso nacional va a ser únicamente igual al multiplicador. Es decir, 1 menos C. Bueno, por 1, pero a ese caso no tendría mucha importancia indicar ello. Y nuevamente por la variación del ahorro. Y esto de acá, estas dos partes que se encuentran acá, sirven para complementar la misma idea. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene sentido de que las inversiones, por qué el ahorro tiene la misma dirección y un efecto similar al aumentar las producciones? Esto se explica por la siguiente forma. Si aumenta el ahorro, si aumenta el ahorro, bueno, aumentan las inversiones. Y si aumentan las inversiones, aumenta la producción. Bajo esta lógica es que se explica que solamente tendría una relación positiva. De forma tal que la economía tiene dos formas de cómo aumentar la producción, incluso cómo reducir la producción, que es teniendo como variables el ahorro, teniendo como forma de entenderlo qué tanto consume la familia, también qué tanto consume de forma autónoma cada familia, y que como uno se relaciona con el otro, es decir, como el ahorro se relaciona tan estrechamente con la inversión,
cómo es que al aumentar las inversiones también aumenta la producción. Y bueno, básicamente estos dos últimos ejercicios y contando el primero también, sería lo que por mi parte les estaría brindando por ahora. Como mencioné, lo más probable es que para el día lunes les esté mandando ya traspasado todo lo que he puesto en formato látex. Ya estaré viendo si lo mejor es mandárselos en formato Beamer o en formato artículo de frente. Eso ya lo estaré decidiendo. Incluso podría someterlo a encuesta en el grupo de estudiantes, lo cual creo que lo que mejor. Y bueno, en fin. Esto era básicamente lo que por mi parte quería brindarles. Así que gracias por su atención.